Gloria al Señor. Gracias por su fidelidad, por su gran amor hacia nuestras vidas. Jesucristo está en este lugar. Dice la Escritura, donde están 2 o 3 reunidos, allí estoy yo. Así que el Señor está acá. Y el Señor está en todos lados donde nosotros vamos. Él nos acompaña siempre, en todo momento. No nos va a desamparar nunca porque Él lo ha prometido. Sus promesas son fieles y verdaderas. Él no es ningún hombre para mentir. Siempre dice la verdad. Gloria a Dios por sus promesas. La Biblia está llena de las promesas de Dios para nuestras vidas. Y Él ha prometido bendecirnos y lo va a seguir haciendo. Porque Él es bueno en gran manera. Jamás dejará de ser bueno. Él nos vio cuando estábamos nosotros descarriados y se acercó a nuestra vida y nos salvó, nos libertó, nos restauró, nos santificó, nos purificó. Y gloria a Dios, porque si hoy estamos aquí es por su fidelidad. Lo invito, hermano, a que vayamos a la palabra de Dios, al Evangelio según San Marcos. Vamos a leer en el capítulo 5. Evangelio de San Marcos, capítulo 5. Últimamente estoy hablando mucho sobre el Evangelio de Mateo. Hoy cambiamos de evangelista. Marcos capítulo 5. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Vamos a leer del capítulo 1 al capítulo 20, al versículo 20, el versículo 1 al versículo 20. El título es El endemoniado Gadareno. Y dice así la palabra del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron
y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Vamos a orar, hermano, vamos a orar y vamos a ministrar la palabra. Padre, yo te doy gracias por este momento, por este tiempo, Padre. Yo te doy gracias por estar aquí, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú estés hablando en nuestras vidas, que tú estés, Señor, siguiendo edificando nuestras vidas. Queremos, Señor, de tu palabra, queremos de tu alimento. Señor, tu palabra, Señor, es el pan, Señor, de vida, el pan que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Queremos, Señor, más y más de ti en esta hora. Te pedimos que tú estés hablando, que tú estés ministrando, que tú estés tocando, Señor, cada vida nuestra, Señor, y que nos bendigas grandemente. Queremos más y más de ti. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre, te lo rogamos y te decimos amén y amén. Bueno, este texto también se encuentra en otros evangelios, como el de Lucas y Mateo. Antes de Jesús llegar a Gadara, estuvieron Jesús y sus discípulos allí en el mar yendo hacia Gadara, pero en el trayecto hubo una gran tempestad, había un fuerte viento, las olas entraban en la barca, Jesús estaba durmiendo, los discípulos se asustaron, tuvieron miedo, dijeron: Señor, perecemos, no tenés cuidado de nosotros que perecemos. Jesús, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece, y se hizo grande bonanza. Así que los discípulos quedaron impactados porque Jesús en ese momento tuvo poder sobre la naturaleza. Y bueno, era de noche, y hubo esa tormenta de noche. Y ellos iban a Gadara, al otro lado de Galilea, iban a Gadara. Y cuando estaban pisando, suelo, allí, cuando estaban desembarcando, Jesús estaba allí y de pronto se aparece este hombre endemoniado, este hombre con espíritu inmundo. Este hombre era muy conocido en esa región, era muy conocido. Había venido desnudo, había venido herido, había venido, gritando. Y yo me imagino a los discípulos que bajaron con Jesús, que después de haber pasado con esto de la tormenta, que estaban todavía las emociones allí, a flor de piel, de repente se encuentran con este panorama de que aparece este hombre endemoniado. Gadara, la ciudad de Gadara se encontraba dentro de Decápolis. Decápolis era una región que tenía 10 ciudades. Entre esas ciudades estaba Gadara. Y este hombre realmente estaba en un estado bastante crítico. Y muchos de allí lo conocían. No dice la Biblia acerca de cómo se llamaba, ni tampoco dice la Biblia cuántos años tenía, ni tampoco la palabra de Dios dice si tenía esposa o si tenía hijos. Pero la verdad que era un hombre que tenía muchos espíritus inmundos por lo que hemos leído. Y era muy violento, había venido con una actitud muy feroz. Siempre estaba gritando. Ahí vivían los sepulcros. Yo me imagino que los sepulcros, el cementerio, las tumbas estaban ahí cerca de
cerca de la orilla, donde descendieron Jesús y los discípulos. Y este hombre realmente gritaba y yo creo que sobresaltaba mucho. De repente ustedes imagínense, a la madrugada se estaba durmiendo y de repente se escucha la voz allí del endemoniado, o en cualquier momento del día. No se podía pasar por aquel lugar, por ese cementerio, porque la gente tenía mucho miedo. Hombres, mujeres, niños tenían miedo, estaban sobresaltados. Era muy famoso este hombre. Y este hombre hacía muchos años que se encontraba en ese estado. No eran 2 días, muchos años padeciendo. Vaya a saber, o sea, por qué los demonios entraron en su vida. Sabemos que los demonios muchas veces entran en la vida de uno porque uno le abre las puertas. El diablo, cuando uno le abre las puertas, entra. Hay mucha gente que asiste, por ejemplo, a los curanderos, a los parapsicólogos y a tantos lugares donde hay ocultismo. Entonces allí uno inconscientemente le está abriendo la puerta al diablo y los demonios se meten en las personas. Otras veces los demonios entran porque muchas veces uno, por ejemplo, una persona tiene odio y tiene tanto odio que viene un espíritu, lo toma, lo controla, lo domina y la persona tiene ese espíritu de odio porque le ha abierto la puerta al diablo. A veces vienen también los demonios que vienen justamente a morar en la vida de uno, porque uno tiene quizás a lo mejor algún abuelo, algún pariente que ha hecho un pacto con el diablo y allí ese espíritu también es hereditario, viene a la vida. Hay gente que también, debido, por ejemplo, a muchos pecados, entran los espíritus inmundos, de muchas maneras. Pero gloria a Dios que nosotros no tenemos espíritu inmundo, sino tenemos Espíritu Santo. Gracias al Señor que hemos recibido a Jesucristo y tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestra vida. Ahora, la condición de este hombre es como la condición de muchos. Aquí en Rosario hay gente endemoniada. Hay gente endemoniada por todos lados. Incluso a lo mejor alguno de nuestros parientes puede estar endemoniado. Hay mucha gente endemoniada, pero en todos lados, no solamente en Rosario, en toda Argentina, en todo el mundo. Y Jesús conoce a cada persona, Jesús conoce cada una de nuestra vida, conoce nuestra historia. Dicen allí las estadísticas que en el mundo hay alrededor de 8.000 millones de personas. Yo me sorprendo, ¿no? Porque digo, qué maravilla, cómo Dios conoce el pasado de cada uno, conoce a cada una de las personas y cómo Dios conoce a cada uno. Dios conoce cada una de nuestras vidas y conoce a aquella gente que está poseída. Y el Señor quiere seguir libertando a las personas. Porque Jesucristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él quiere liberar a las personas, quiere sanar a las personas, quiere restaurar a las personas. Quiere que las personas vivan una vida nueva, una vida diferente. Hay gente que está, digamos, a lo mejor no está endemoniada, pero está deprimida, tiene un estado, digamos, de vida realmente que no es bueno, se siente muy culpable, se siente sola, se siente deprimida la persona. Aquellos que están alejados del Señor no tienen ganas de vivir. Yo en algunas ocasiones le he contado que mi vida muchas veces me levantaba, me despertaba y realmente mi vida decía, otro día más. Recuerdo mucho eso porque fue en un tiempo de mi vida que verdaderamente la pasé mal. Así que el Señor fue allí a Gadara, fue con propósito, no fue por casualidad, fue con propósito, fue por amor a este hombre porque Jesús sabía lo que iba a hacer y Jesús quería salvarlo, restaurarlo. Y quería también que este hombre llegase a ser un pregonero del amor de Dios, un mensajero del amor de Dios. Vemos que cómo termina la historia, esta historia es verdadera. Vemos cómo termina la historia, que este hombre comenzó a hablar en Decápolis por todos lados, cómo el Señor había obrado en su vida. En este lugar de Gadara, en ese lugar, se criaban muchos cerdos. Era un lugar, digamos, de gentiles, de personas que no eran judías.
y se criaban muchos cerdos. En realidad Jesús fue a ese lugar por amor a esta persona. El Señor ha hecho grandes cosas en la vida de este hombre. Y la pregunta es, ¿qué ha hecho el Señor en nuestra vida? Es bueno mirar atrás y ver lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Antes el diablo verdaderamente nos había quitado la felicidad, la paz. Vamos a ver un versículo justamente que habla justamente acerca de esto, que se encuentra en Juan 10:10. Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10. Lo tenemos, dice la palabra de Dios. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Satanás vino para hurtar y hurta la paz, hurta la felicidad, mata los sueños, mata la esperanza. Satanás conduce a la gente a la perdición. Es una realidad que el enemigo conduce a la perdición. Nosotros como iglesia tenemos autoridad sobre esos espíritus inmundos que destruyen a las personas. Jesucristo dijo de que cuando se fue a los cielos, le dio autoridad también a los apóstoles y a la iglesia de que en su nombre echarían fuera demonios. Nosotros tenemos la potestad de echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Pero si queremos echar fuera un demonio, tenemos que estar bien. No podemos estar así, o sea, con altibajos, tenemos que estar firmes. Allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles también había unas personas que quisieron echar fuera a un demonio que estaba en otra persona y el demonio le dio la paliza. Vamos ahí a verlo. Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 16. Hechos 19 del 11 al 16. Y dice la Escritura: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Pablo se encontraba en la ciudad de Éfeso y Dios lo utilizaba para hacer milagros y para echar fuera demonios. Y había estos judíos exorcistas que quisieron invocar el nombre del Señor Jesús y realmente recibieron una paliza de parte de la persona que estaba endemoniada. Aquí vemos que los
demonios dicen, a Jesús conozco y sé que Él es Pablo. Los demonios, hermanos, nos conocen perfectamente. La Biblia dice que el diablo anda alrededor. El diablo sabe dónde nos aprieta el zapato. Si, por ejemplo, yo estoy boxeando con otro contrincante y yo le pego allí en la ceja y le parto la ceja, voy a tratar allí de pegarle, porque yo sé que ese es el lugar flaco de él. O sea, ahí tengo que apuntar. Entonces, el diablo es así, nos conoce, sabe dónde nos aprieta el zapato, sabe dónde nos duele y allí va a estar permanentemente molestándonos y queriéndonos atormentar. Nosotros como iglesia tenemos autoridad de parte del Señor sobre estos espíritus inmundos. Son reales. El mundo está lleno de demonios, de gente endemoniada y de demonios que están fuera en todo lugar. Y siempre tratan de desanimarnos, de deprimirnos, de bajonearnos, de entristecernos. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades de las tinieblas, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Yo, hermano, en un tiempo de mi vida, veía demonios por todos lados. O sea, estaba con esto de los demonios. Es una realidad que hay demonios por todos lados. Pero yo estaba con esto de los demonios y con un hermano tratábamos de estar administrando liberación, de echar fuera demonios. Y aquí en el texto que leímos anteriormente, vemos que Jesús allí le dice a aquella persona de Gadara, ¿cómo te llamás? ¿Y qué dijo? O sea, legión, porque somos muchos. Entonces Jesús ahí identificó a los demonios que estaban adentro de esa persona que tenía demonios. Los identificó. Entonces yo me puse a pensar cuando estaba ministrando liberación, me puse a pensar y digo, yo tengo que identificar a los demonios, le tengo que preguntar cómo se llaman. Si Jesús le preguntó al endemoniado gadareno, ¿cómo te llamas? Yo también tengo que identificar a los demonios. Entonces un día, como yo estaba en ese tiempo, era muy inmaduro en las cosas del Señor, no digo que ahora soy tremendamente maduro, pero tengo un poquito más de madurez. Pero en ese tiempo era más inmaduro. Resulta que había un hombre en el centro, en la ciudad de Rosario, ahí en la calle Paraguay y San Luis, que estaba cuidando una obra en construcción. Así que yo pensé que ese hombre tenía demonios. Y fui con un hermano, fuimos en un auto con un hermano, subimos allí, a donde estaba él viviendo, ahí en el edificio, y empezamos a hablar acerca de liberación. Y llega un momento que yo quería imponerle las manos, y quería orar por él, porque yo pensaba que tenía demonios ese hombre. Así que me pongo a orar ahí con el hombre, y le digo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿cómo te llamas? Decime, ¿cómo te llamas? Y el hombre se levanta y me dice, Raúl Villegas. ¿Se dan cuenta qué tontería la mía? O sea, yo no tuve el discernimiento y de pronto el hombre se creía que yo le estaba hablando a él. Yo pensaba que tenía un espíritu malo. Por eso le digo, decime cómo te llamas. Y el hombre se levantó y me dice Raúl Villegas. El nombre de él y el apellido, me dijo. ¿Se dan cuenta? A veces uno actúa neciamente por la falta de madurez. Pero tenemos que madurar en ese sentido. Bueno, ahora, si yo tengo que ministrar liberación, sé que es totalmente diferente, porque ha pasado el tiempo y bueno, yo he aprendido. Pero en ese momento, y se cometen muchas estupideces también en el mundo evangélico, ¿no? Con respecto a esto de las liberaciones. Hay que ministrar liberación, porque Jesús dice de que, bueno, Él estuvo en la tierra ministrando liberación, echaba fuera demonios, no solamente al gadareno, sino a un montón. Igualmente los discípulos también echaban fuera demonios. Pero hay que hacer las cosas con orden, con discernimiento, con sabiduría de Dios. No podemos estar ministrando y de repente no estamos en condiciones como para hacerlo. Gloria al Señor. Volvamos de nuevo al endemoniado gadareno
esta persona realmente cuando Jesús llegó a su vida totalmente cambió, tremendamente, porque Jesús lo liberó. Jesús lo liberó. Y a pesar de que nosotros no hemos estado tal vez endemoniados, igualmente teníamos ataduras, teníamos cosas que nos esclavizaban. A pesar de no tener espíritus inmundos morando en nuestra vida, igualmente el diablo hizo desastre en nosotros. Porque el diablo puede hacer desastre estando dentro de una persona, pero permanentemente el diablo está haciendo desastre fuera de las personas, sembrando en la mente, en los corazones, cosas que a la persona de repente la destruyen tal vez su autoestima. Creo que en una oportunidad comenté acerca de las fortalezas que el diablo crea dentro de nosotros. La fortaleza viene a ser como un muro grande que es edificado piedra sobre piedra. Y muchas veces el diablo utiliza a personas para edificar dentro nuestro cosas que verdaderamente atentan contra nuestra autoestima. Por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, si uno, es pequeño y la madre de uno le dice, andá a hacer este mandado, comprame una margarina de tal marca, Danica. Y de repente uno va y viene con otra manteca de otra marca y la madre dice, pero qué tonto que eres, no servís para nada. Allí Satanás aprovecha y pone allí dentro de la persona, va edificando cosas que realmente no son buenas. Después en otra oportunidad, por ejemplo, yo estoy jugando al fútbol, estoy jugando un jugador, me pasa la pelota para que yo convierta el gol y yo la tiro afuera teniendo el arco ahí enfrente. Y el muchacho me dice, pero no servís para nada. Ahí Satanás nuevamente está poniendo otra piedra dentro mío y va edificando. De pronto me caso y mi esposa me dice, bueno, a ver si me podés arreglar la canilla. Y yo en vez de arreglarla, la empeoro y pierde más todo. Y mi esposa me dice, pongámosle, qué tonto, qué estúpido, no servís para nada. Entonces a través de la vida, en ciertas circunstancias, el diablo a través de personas va obrando, va destruyendo, aunque no viva dentro nuestro, igualmente de afuera va destruyendo y va sembrando cosas que verdaderamente son dañinas. Gloria a Dios que Jesucristo, dice la Biblia, que vino para deshacer las obras del diablo. Amén. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. A través de todos los tiempos, Jesucristo fue deshaciendo las obras del diablo en muchas vidas, fue libertando a muchas personas y quiere seguir haciéndolo. El Señor ha hecho una obra gloriosa en cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros hemos recibido de parte de Dios restauración, liberación, sanidad, tenemos que agarrar y proclamar lo que verdaderamente el Señor ha hecho en nuestra vida. Volviendo a los demonios, hay personas que tienen muchos demonios, como el gadareno. Por ejemplo, la Biblia nos habla de María Magdalena, que tenía 7 espíritus morando en su cuerpo. Esa mujer fue liberada y después seguía al Señor Jesucristo, juntamente con otras mujeres, por ejemplo, Juana, Susana también, otra mujer que también había estado poseída por espíritus. Y ellas seguían al Señor en diferentes momentos cuando Jesús viajaba, no siempre, pero en algunas ocasiones le servían a Jesús, dice la Biblia, con sus bienes. Así que gloria a Dios por aquellas personas que han recibido la bendición de Dios y siguen proclamando que Jesucristo salva, que Jesucristo restaura, que Jesucristo hace una obra gloriosa. Y nosotros también, hermanos, a pesar de no tener espíritus inmundos en nuestra vida, igualmente Dios hizo grandes cosas, y tenemos que proclamarlas, tenemos que justamente contarlas a los demás. Amén. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 27, ni deis lugar al diablo. No hay que darle lugar al diablo, hay que darle lugar a Dios, siempre.
Cuando verdaderamente nosotros buscamos a Dios, estamos dándole verdaderamente lugar a Dios y nos estamos fortaleciendo. Pero cuando dejamos de buscar a Dios, ¿qué pasa? Automáticamente le estamos dando lugar al diablo. Cuando no oramos como debe ser, cuando no leemos la palabra como debe ser, estamos dando lugar al diablo. Por eso no debemos darle lugar al diablo. Amén. Jesucristo rompe las cadenas. Jesucristo rompe las ataduras. Mucha gente en el mundo está con ataduras, con ligaduras. Están en cárceles espirituales. Y nosotros, la iglesia, tenemos que estar proclamándole el Evangelio y proclamándole la verdad para que la persona sea libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios por su amor. Gloria a Dios por su misericordia hacia nuestra vida. Gloria a Dios porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Gloria a Dios porque nos ama. Y Jesús iba por todos lados por amor. Quiere seguir el Señor sanando, salvando, liberando, restaurando. Este mundo necesita del amor de Dios. El mundo está enfermo y necesita del amor de Dios. Nosotros tenemos a Jesucristo. Tenemos al Señor en nuestra vida. Y tenemos que ser compasivos con aquellos que están alejados del Señor, que están como el gadareno, allí, solo, deprimido, angustiado, sin ganas de vivir, sin esperanza. ¿Cuánta gente está así, hermano? Nosotros tenemos que ser instrumentos de Dios, como fue este hombre que había sido endemoniado, que anduvo por todos lados contando. Acuérdense lo que le dijo Jesús: ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. El Señor ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Tenemos que comentarlas. No podemos ser egoístas y guardarnos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No hace falta ser un teólogo. Jesús, cuando le dijo a este hombre: ve y cuenta cuán grandes cosas, no le dijo: ve primeramente y lee toda la Escritura y después cuenta lo que Dios hizo en tu vida. No dijo así. Ve al instituto bíblico y después ve y cuenta. No hace falta. O sea, está bien ir al instituto bíblico porque uno aprende, uno pueda servir a Dios con mayor excelencia. Yo he estado en el instituto bíblico y me ha sido de provecho. Pero en verdad, cuando uno tiene que hablar del Señor, tiene que contar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. No necesitamos ser unos eruditos en la Biblia. Si Jesús a uno lo liberó de las drogas, si Jesús lo liberó a uno del alcohol, del cigarrillo, si Jesús lo liberó a uno de la inmoralidad, de la envidia, de los celos, si Jesús ha restaurado nuestra vida, nuestro matrimonio, si Jesús nos ha dado libertad, tenemos que contar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. No nos podemos callar, no podemos ser ingratos. No podemos ser ingratos de ninguna manera. Tenemos que contar, tenemos que usar nuestra boca. A veces la usamos indebidamente, pero tenemos que usar nuestra boca para contar, para dar testimonio de lo que Jesucristo hizo en nuestra vida. Y no tenemos que tener temor porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No nos avergoncemos. Seamos fieles al Señor y proclamemos. Todos los días tenemos oportunidad de dar testimonio. No tengamos vergüenza, porque el Señor dio su vida en la cruz por nosotros. El Señor padeció por nosotros, derramó su sangre, todo por amor. Y nosotros tenemos que ser gratos a Él en todo momento. Amén. Así que recordemos, hermanos, recordemos que cuando Jesús llega a la vida de uno, hace cosas maravillosas como hizo con el gadareno. Jesús liberta, Jesús sana, Jesús salva. Y Jesús restaura toda la vida. Este hombre fue transformado por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Y Satanás está haciendo un desastre. Nosotros, como siervos de Dios, tenemos que seguir siendo instrumentos de Él, porque Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo
y quiere seguir deshaciendo las obras del diablo y quiere usar nuestras vidas. A lo mejor decimos, o a lo mejor el enemigo me dice, ¿qué vas a hablar vos? ¿Qué vas a decir vos? No. Lo que nosotros decimos, las palabras que podemos hablar, tienen efecto en las personas. Y más si el Espíritu Santo las toma y les trae convicción de pecado. Vamos a orar, hermano, y vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Padre, yo te doy gracias, Señor, por hablar a nuestra vida. Gracias porque, Señor, nos transformaste, cambiaste nuestra vida, nos liberaste, te acercaste por amor a nosotros, Señor, y nos diste una nueva vida, nos diste esperanza. Verdaderamente estamos contentos, estamos agradecidos y queremos demostrártelo hablándole a otros, contándole a otros las maravillas que tú has hecho en nuestra vida, las cosas maravillosas que tú has hecho en nuestra vida. Te rogamos que nos des valentía, intrepidez para poder hablar acerca de tu amor, acerca de tu gran amor, de que vos liberás, de que vos salvás. Te damos gracias en esta noche, Señor, por tu santa palabra y te decimos amén y amén. Gracias a Dios.